Buenas a todos, hoy os quiero hablar sobre un contexto histórico, de hambrunas y de guerras, para entender cómo los alimentos de origen vegetal no solo no nos nutren, sino que además tienen antinutrientes que evitan que nos nutramos, ¿sí? Que nos alimentemos. No se les debería de considerar alimentos porque no nos nutren. Un alimento te debería de alimentar, como la propia palabra indica. En cambio, los cereales, las legumbres, las nueces y todo esto no nos nutren. Nuestros ancestros basaban su alimentación de forma prácticamente exclusiva en los alimentos de origen animal, en la carne y en los órganos principalmente. Nuestros ancestros subsistían y supervivían durante milenios con el consumo predominantemente de alimentos de origen animal. Esto es debido a que estos alimentos son muy biodisponibles, es decir, se absorben y se utilizan muy fácilmente por el cuerpo y nos permiten alimentarnos y estar en unas condiciones óptimas de salud y de bienestar general. La revolución industrial hubo una mejora en la economía, en la sociedad y en la tecnología. Se inició en el siglo XVIII en Inglaterra y luego se expandió a Europa y América. También se inventó la máquina de vapor y diferentes inventos así revolucionarios, también las fábricas y todo eso. Anteriormente la gente vivía en pueblos y dependía de forma prácticamente exclusiva de la ganadería y la agricultura, ¿sí? Eran sociedades agrarias y posteriormente se desplazaron a las ciudades y todo eso. Y claro, fue un proceso de urbanización y en ese proceso las personas dependían de forma prácticamente exclusiva de los alimentos de origen vegetal, es decir, estaban desnutridos y tenían carencias nutricionales bastante fuertes, problemas o trastornos, diferentes desórdenes o patologías provocadas por la deficiencia de nutrientes, ¿sí? Esto era debido a que la carne era muy costosa, ¿sí? La gente no se podía permitir el consumo de estos alimentos porque eran muy caros y tenían que optar por lo único que les quedaba. Lo único que tenían a su disposición eran alimentos de origen vegetal, principalmente cereales y legumbres, como el maíz, la avena, el arroz, la pasta, las alubias, las lentejas, los garbanzos y todo eso, sí. Es decir, alimentos ricos en carbohidratos que nos enferman de forma lenta, pero de forma consistente. A largo plazo nuestra salud se ve perjudicada y se ve dañada por estos alimentos insanos o insalubres. Esto fue un contexto histórico en el que hubo hambrunas y la gente lo pasó mal debido a la introducción de estos alimentos, sí. Otro contexto también histórico es la Segunda Guerra Mundial, que fue del año 1939 al 1945. Os lo digo para que tengáis una referencia, tengáis más o menos una idea general de lo que os estoy hablando. Esta Segunda Guerra Mundial inició con la invasión de Alemania liderada por Adolf Hitler a Polonia, y en esta guerra hay diferentes acontecimientos muy importantes como son el desembarco de Normandía, la batalla de Stalingrado y el ataque del Pearl Harbor. No sé si lo he dicho bien, pero me entendéis. La guerra finalizó en el año 1945, cuando Alemania se rindió, y posteriormente en Asia, Japón también se terminó rindiendo, y al final las bombas atómicas, que conoceréis bastante bien, estaréis familiarizados con estos conceptos de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Y también posteriormente se produjo la formación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y posteriormente dio lugar la Guerra Fría también. Los alimentos estaban racionados y los alimentos estaban reservados para los ejércitos. Por eso la gente empezó a depender más de alimentos como los que he descrito anteriormente, el maíz, el arroz, la avena, el trigo, los cereales y todo esto, y por lo tanto la gente no tuvo acceso a todos estos alimentos que nos están nutriendo y que nos dan vitalidad y fuerza, y empezaron a ver un deterioro progresivo en su salud. Muchos nutrientes esenciales se encuentran de forma única y exclusiva en los alimentos de origen animal, es decir, necesitamos consumir sí o sí alimentos de origen animal para nutrirnos, debido a que nutrientes como la vitamina B12
también conocida como cianocobalamina, que es una vitamina hidrosoluble que se almacena en el hígado. Sí, tenemos un reservorio de esta vitamina en el hígado, es decir, es la única vitamina hidrosoluble que se almacena, y eso nos habla o nos explica la gran importancia que hubieran tenido los alimentos de origen animal en la dieta del ser humano. Además, esta vitamina B12 es muy importante para la salud neurológica y también es importante para la formación o la producción de glóbulos rojos. Eso nos habla, nos explica cómo los veganos tienen ese deterioro cognitivo tan evidente, ¿no? en muchas personas, si no se suplementan con esta vitamina B12. Aún así, el cerebro no le funciona muy bien, porque para que tu cerebro funcione correctamente y funcione apropiadamente, necesita utilizar las grasas como sustrato energético y no la glucosa, ya que nuestro combustible metabólico primario es la grasa y no la glucosa. El hierro hemo, que es el hierro que se encuentra en los alimentos de origen animal, que es el hierro más biodisponible, es decir, se absorbe y se utiliza muy bien por el cuerpo. Lo contrario sería el hierro no hemo, que es el hierro que se encuentra en los vegetales o en las plantas. La falta de hierro puede producir anemia, que es una enfermedad muy común en personas que siguen dietas vegetarianas o veganas, y esta enfermedad se caracteriza porque al no darle hierro al cuerpo, el hierro es fundamental o es necesario para la formación o producción de hemoglobina, que la hemoglobina es una proteína que está presente en los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos transportan oxígeno. Es decir, si tú no tienes oxígeno suficiente en tu cuerpo porque no le das hierro a tu cuerpo, lógicamente el oxígeno es necesario para la producción de ATP en el organismo, dentro de las células. Y, es decir, energía, el ATP es energía. Si no le das hierro a tu cuerpo, la conclusión sería que te está faltando energía. Por eso hay personas, o la mayoría de las personas que vemos, no tienen energía, están desganadas, están tristes, están deprimidas, saltan a la primera de cambio, sí, porque están irritadas y están angustiadas, ¿sí? por esta falta de energía. La vitamina D3 es fundamental para la absorción del calcio, y el calcio es fundamental para tener unos huesos fuertes y también para tener unos dientes en buenas condiciones, ¿sí? Si no le estamos dando a nuestro cuerpo los alimentos de origen animal, estamos privando a nuestro organismo de obtener la vitamina D3, que solo se encuentra en los alimentos de origen animal. En los alimentos de origen vegetal estaría la D2, que no se absorbe y no se utiliza muy bien por el cuerpo. Y al final de cuentas, ¿por qué vemos tantos problemas de caries y problemas dentales en la sociedad? Pues porque están consumiendo carbohidratos, es decir, azúcares. Los carbohidratos son glucosa, el azúcar es glucosa, es decir, es lo mismo. Es la misma mierda, para que nos entendamos. En los alimentos de origen animal también encontraríamos el omega 3, el EPA y el DHA. En los alimentos de origen vegetal estaría el ALA, el ácido alfa-linoleico, una forma de omega 3 que no se absorbe y se utiliza también por el cuerpo, porque se tiene que transformar en DHA y en EPA, y la conversión es muy ineficiente o prácticamente nula. Además, en los alimentos de origen vegetal encontramos los nutrientes de forma mucho menos biodisponibles, y además en formatos que el cuerpo no puede utilizar de forma muy eficiente. Además, las cantidades no son tan altas como los nutrientes que encontramos en los alimentos de origen animal, que hay mucha más abundancia de nutrientes, hay mucha más cantidad, mucha más proporción. Además, los antinutrientes que encontramos son el ácido fítico o los fitatos, que están presentes principalmente en los cereales, en las legumbres, en los frutos secos, y este ácido fítico es un antinutriente que inhibe la absorción del calcio, del hierro, del zinc y del magnesio, 4 minerales muy importantes para la salud general del cuerpo. Las lectinas sería otro antinutriente presente en los alimentos de origen vegetal, que lo que hace es provocar una afectación del sistema digestivo, ¿sí? La capa interna del sistema digestivo se ve perjudicada o se ve afectada o dañada, y claro, esta afectación puede provocar permeabilidad intestinal o intestino permeable, que básicamente es una condición en la que las personas tienen
un colador en el intestino, que todos los nutrientes se escapan por el intestino y claro, lógicamente el cuerpo no absorbe bien los nutrientes. Y además hay problemas también de alergias. Los inhibidores de proteasa también es un antinutriente que impide que el cuerpo absorba correctamente las proteínas, ya que este inhibidor de proteasa lo que hace es inhibir las enzimas digestivas y por lo tanto la persona tiene una menor capacidad de absorción de proteínas. Si ya tenemos el inconveniente o el gran problema de que las proteínas vegetales son proteínas incompletas, es decir, que no están presentes los 9 aminoácidos, si además le sumamos estos antinutrientes que hacen que la capacidad de absorción de proteínas sea menor, pues nos encontramos con el gran problema de que necesitamos dosis mucho mayores de proteínas para llegar a los requerimientos nutricionales. Escuché una vez una anécdota bastante graciosa y bastante curiosa de una persona vegana que argumentaba que una dieta basada de forma exclusiva en patatas sería mucho mejor que centrar nuestra alimentación en los alimentos de origen animal. Y claro, el reportero le respondió: ¿sabes que necesitamos consumir 7 kilogramos de patatas para llegar a la ingesta diaria recomendada de proteínas? Claro, esta persona vegana, por la niebla en el cerebro que tenía y eso, pues no llegó a esa conclusión, ¿no? Y claro, el presentador lo dejó a cuadros, sí, lo dejó en ridículo, ¿sabes? También nos encontramos con el gluten, que es una proteína que está presente en el trigo, en la cebada y el centeno. Es también una lectina, un antinutriente, que, como todos sabéis y como todos comprendéis, puede provocar intestino permeable, y especialmente en personas sensibles al gluten o los celíacos, que pueden tener, debido al consumo de este antinutriente, problemas severos en el intestino delgado. Básicamente las personas andan por ahí por la calle con un intestino delgado que parece un colador, sí, que todos los nutrientes que la persona consume no los absorbe de forma eficiente. Es decir, la conclusión final de todo esto es: si queremos tener una salud de hierro y una salud fuerte, realmente tenemos que desplazar y eliminar, si es posible, todos estos alimentos que no han estado presentes en la dieta del ser humano original, que han entrado o se han sido introducidos solo en los últimos 10.000 años, no son adecuados para nuestra especie. Algo también muy curioso es cómo las recomendaciones nutricionales que se nos da se centran en la nefasta pirámide nutricional, y en la base de la pirámide están los cereales, cuando es un alimento que causa daños a toda la población. Iba a decir a la mayoría de la población, pero es a toda la población, como muchos autores y investigadores en el libro, por ejemplo, bestseller Cerebro de Pan, se menciona todo esto, ¿no? Como el gluten es un antinutriente que afecta no solo a las personas celíacas, sino a todas las personas en general. Y claro, ver cómo las guías y las recomendaciones que se nos dan, la base es un alimento que causa daños severos en el intestino delgado y por lo tanto en la salud general de las personas, pues lógicamente, si utilizamos la lógica y la razón, sí, pues llegaremos a entender como que las guías o las directrices que se nos están dando son una completa mentira y un completo desastre. Eso lo puede entender cualquier persona, ¿no? Realmente. Simplemente con esto que os acabo de decir, pues yo creo que sois lo suficientemente inteligentes para razonar y para daros cuenta de que todas estas guías son un completo desastre y un despropósito realmente. Y están provocando verdaderos estragos y verdaderos problemas en la salud de la población en general.